Buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenas tardes. Espero que ya hayan almorzado, que ya estén preparados y listos para seguir aprendiendo todo esto que el Señor nos está enseñando. Espero que esté siendo de edificación para ustedes, de bendición, que el Señor esté hablándonos y abriendo nuestros ojos a muchas cosas. Déjenme saber cómo va, cómo le pareció la primera charla y mientras los hermanos se van conectando. Escríbame, por favor. Es muy especial poder compartir. Igual, como les dije esta mañana, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Entonces a los dos les doy la bienvenida. Por donde se conecte y se sienta mejor, pues mucho mejor. Entonces, les bendigo a todos los que se conectan. Y bueno, estoy expectante porque pues esto también es una experiencia nueva para nosotros, poder transmitir a través de las redes, pues ya de una forma más palpable, digámoslo así, de una forma más, no sé cómo decirlo, es como raro, como uno se siente, ¿no? Entonces, espero que sea de edificación, como yo digo, hago claridad, usted puede tomar lo que le parezca, como también lo que no, puede desecharlo, no hay lío. Esto no se trata de imposición, se trata de poder aprender. Se trata de poder aprender y poder avanzar en todo lo que Dios quiere. Entonces, como yo siempre digo, esto es de pesarlo y asumirlo, creo que es de asumirlo. ¿Ok? Oremos al Señor, Señor y Dios, Padre hermoso, Padre maravilloso, Jesús. Te exalto, te alabo, te bendigo, te doy honor, te doy gloria, te doy alabanza, te doy exaltación. Bendigo, Señor, tu presencia, bendigo tu grandeza, bendigo tu bondad, bendigo tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres bondadoso, mi Dios. Gracias porque a la verdad te place, Señor, enseñarnos, consentirnos, dirigir nuestras vidas, Señor. Por eso te lo agradezco, Dios. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por cada hombre y por cada mujer que se conectan a esta hora, Señor, y que disponen de su tiempo, Señor, disponen de su atención, Señor, para aprender de tu palabra, de las escrituras, Señor. Y así, Señor, te pido que podamos avanzar, Señor, y seguir aprendiendo cosas. Que al finalizar estos días, Señor, experimentemos nuevos niveles de libertad, Señor, para así poder crecer en todo lo que tú quieres, Dios. En el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias y clamo, Dios maravilloso, que todo esto dé un fruto en abundancia, Señor. Fruto para ti, fruto para la familia, fruto en todas las áreas, Dios, para manifestar tu gloria. Tu palabra me dice que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto, Señor. Entonces así pedimos, Señor, que llevemos mucho fruto, Señor, para que seas tú el que sea glorificado y exaltado, Señor, a través de nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Que lo que voy a enseñar, Señor, sea de edificación para todos, Dios. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Ok, bien, sigamos.
Creo que la base fue puesta. Ahora quiero empezar a mostrarle algunas cosas que la escritura me enseña. Bien, entonces pudimos ver que de una u otra forma el alma puede quedar cautiva, puede quedar afectada y pues eso afectar el resto de nuestra vida. Entonces, creo que nos da luz conforme a muchas cosas que el Señor vino a hacer en favor de cada uno de nosotros. Entonces le invito a que volvamos a ir a Isaías 61, el texto, es ese mismo texto, pero sino el que leímos en el Evangelio, ahora lo vamos a leer en Isaías, pero prácticamente es el mismo texto. Ok, Isaías 61, verso 1. Dice la escritura, leo en la nueva traducción viviente, dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Entonces, una de las cosas, o una de las varias cosas por las cuales el Señor fue ungido, según el texto, es para dar libertad a los cautivos y para abrir las cárceles, como ya les expliqué. Pero entonces aquí quiero hablarles algo que a mí me parece muy especial y muy diciente para todo este tema que estamos hablando. Entonces podemos encontrar dos clases de personas en el texto. Una son cautivos y la otra son los presos. Una son los cautivos y otras son los presos. Al parecer las condiciones para ambos, pues sí, es la misma, que es estar privados de la libertad. Pero existen grandes diferencias, existen unas formas muy marcadas de cómo llegaron a estar en una prisión o a estar cautivo. Entonces, es lo que quiero explicarle. Entonces, el cautivo es una persona que es un prisionero de guerra. El cautivo es una persona que es un prisionero de guerra, es decir, que fue privado de su libertad no porque haya cometido un delito, sino porque en plena guerra fue retenido y fue llevado como cautivo. Entonces el enemigo lo tomó y lo llevó a un lugar de reclusión, digámoslo así. Entonces lo que le estoy hablando entendemos que no es físico, sino que estoy hablando en la parte espiritual. En el momento que usted y yo nos volvemos o nos convertimos al Señor, nos volvemos creyentes, vamos a estar en constante guerra espiritual, o sea, es ilógico que un creyente diga que la guerra espiritual no existe cuando todos los días tenemos guerras. Pablo dijo que la guerra nuestra no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces usted siendo creyente siempre va a estar en guerra. El punto es que necesitamos ser inteligentes para hacer la guerra. ¿Por qué? Porque hay gente que no es inteligente para hacer la guerra, sino que simplemente pelea y se mete donde quiere y hace lo que quiere, muchas veces sin tener una dirección de Dios. Para nosotros este tema de ser cautivo, para nosotros los colombianos es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque fue lo que le pasó a muchos de nuestros soldados y de nuestros policías. Y pues de algunos políticos, o bueno, también gente de común ha sido cautiva, llevada cautiva a la fuerza. Entonces podemos entender que era gente que estaba en libertad, pero que a la mala la llevaron allí. Entonces fueron prisioneros de guerra por mucho tiempo en las selvas. Entonces podemos recordar las imágenes de hombres y mujeres encadenados a los árboles, con alambres de púa alrededor de ellos. En fin, es imágenes muy feas, pero a la verdad muy dicientes. Y pues durante muchos años gente estuvo allí, hubo gente que estuvo cautiva 10, 11 años. Desafortunadamente muchos murieron en esa misma cautividad. Entonces así podemos imaginarnos qué es estar cautivo, cómo son las condiciones de una persona cautiva.
que fueron llevados como prisioneros de guerra. Los soldados no estaban haciendo nada malo, por ejemplo, no estaban haciendo nada malo, estaban defendiendo su nación, estaban defendiendo a los habitantes de la nación donde ellos estaban, pero aún así fueron presa del enemigo, fueron presa y fueron llevados cautivos. Entonces debemos entender la diferencia de lo que estoy mostrando. Estoy hablando primero de los cautivos. Entonces no sé cuánta gente de las que me están viendo, de los que me están escuchando, han servido al Señor. Entonces, si usted ha servido al Señor en algún tiempo, en algún momento de su vida, esta parte es para usted. Ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque en algún momento usted pudo haber quedado cautivo, su alma pudo haber quedado cautiva por causa de estar en guerras, de estar metido en guerras que no le correspondía estar, porque quizás pelearon con las armas equivocadas, porque quizás pelearon sin estar bajo autoridad, porque se fueron a pelear, pero su pastor nunca supo y mejor no le digamos al pastor y quedémonos callados, y por eso quedaron cautivos, porque no estaban bajo la autoridad. Solo se fueron y pelearon porque les parecía bien hacerlo. Entonces, hago claridad, así como los soldados policías que no estaban haciendo nada malo, igual fueron cautivos. No sabemos cuántos errores pudieron haber cometido policías, soldados, pero pues a la postre terminaron cautivos, así como nos pasa a nosotros muchas veces. Servimos a Dios y hacemos cosas que no nos corresponden, que son indebidas, y pues desafortunadamente se termina en una cautividad que termina dañando. Yo tengo una frase o un dicho que digo, y es que hay peleas que yo no debo pelear. Hay peleas que yo no debo pelear, hay peleas que no son mías. Pero nosotros a veces nos creemos supermanes en este tema y creemos que porque oramos en lenguas y porque oramos por un enfermo y se sana ya podemos hacer de todo. Pues mi hermano, yo quiero decirle que no es así. Este tema de la guerra, o sea, debemos estar bajo autoridad. Yo me doy cuenta que en el ejército todo está bajo rangos, y para poder actuar acá tengo que estar autorizado por acá. Si no estaba autorizado me puedo meter en problemas. Entonces desafortunadamente muchos pelearon las peleas que no debían y se metieron a territorios que no debían, hicieron cosas incorrectas y pues hoy están sufriendo las consecuencias de un cautiverio espiritual. Entonces quiero que vayamos a la Biblia, que es la que nos debe enseñar con respecto a este tema. Quiero que vayamos a Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Y aprendamos de este tema. Jueces, capítulo 16. Y vamos a leer el verso 21. Jueces 16, 21. Dice la escritura de la siguiente manera: Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Sabemos de quién estamos hablando? Ok, si no saben, los pongo en contexto. Estamos hablando de Sansón. Estamos hablando de Sansón. Estamos hablando de este hombre que el Señor levantó como juez para que trajera libertad al pueblo de Israel con respecto a los filisteos, para que peleara en contra de los filisteos y los acabara. Pero pues sabemos que este hombre se puso a jugar con candela y termina quemándose. Y ya cuando los filisteos lo cogen, le sacan los ojos, lo ponen con cadenas y lo ponen a moler cuando estaba en la cárcel. Entonces vea que lo llevaron cautivo, lo llevaron preso. Entonces, mi amado, un hombre que se confió en sus dones, escúcheme lo que le estoy diciendo, se confió en sus dones. Tengo mucha fuerza, el Espíritu del Señor viene sobre mí, tengo mucha fuerza, puedo acabar rápido con todos. Entonces fue tanta la confianza y tanta la confianza que solo confió en sus dones, pero no confió en la relación que debía tener con Dios. Entonces él pensó que con los dones ya todo se podía, pero pues vemos que se llevó una gran sorpresa, que llegó un momento que su don no le funcionó y quedó cautivo por sus peores enemigos. Entonces los filisteos aprovecharon de este momento de la debilidad de Sansón y lo llevan a la cárcel, lo llevan cautivo.
Pero entonces, cuando está en la cárcel, no se quedan contentos solo con llevarlo a la cárcel, no se quedan contentos con haberlo llevado preso, sino que dice que también lo pusieron, le sacaron los ojos, perdón, le sacaron los ojos. Y aparte de eso, lo pusieron con trabajos forzosos. Y desafortunadamente para los creyentes, eso es lo que el enemigo desea. Sacar los ojos, cuando hablo de sacar los ojos, estoy hablando de quitar la visión, de no dejar ver mucho más allá, sino quitar la visión y poner un trabajo forzoso en el cual se esfuerce mucho y pierda su vitalidad, pierda su fuerza. Entonces, desafortunadamente a este hombre le pasó eso por hacer lo incorrecto. Hay mucha gente que después de tener guerras espirituales o de meterse a hacer guerras espirituales, pierde la visión, como que pierde el sentido, como que ya no le ve ganas a seguir al Señor, como que ya no le ve ganas a muchas cosas, o sea, como que se le va la luz, digo yo. ¿Por qué? Porque simplemente el enemigo le sacó los ojos, es decir, lo dejó sin visión, ¿ok? Para que lo tomen de la manera correcta. Y pues trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no alcanzan nada, siempre están a ras, siempre están en lo mismo. Entonces quizás les pasó lo que le pasó a Sansón, que fue llevado cautivo, le quitaron los ojos, le sacaron los ojos y pusieron una carga pesada de trabajo en la cual pues obviamente no veíamos mucha remuneración. Ok, sigamos, miremos otro caso en Jeremías 39, por favor. Jeremías capítulo 39. Que sea Dios mostrándonos en su escritura. Jeremías 39, verso 1 en adelante. En el año de Sedequías, perdón, en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sacer, Sacmar-Nebo, Sarsequim, el Rapsaris, Negal-Sarecer, príncipes del rey de Babilonia, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los príncipes de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad, por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Salió el rey por camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo tomaron y le hicieron subir a Ribla en la tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y le sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Entonces vemos otro caso, acá es Sedequías. Pero aquí me parece bien fuerte, bien pesado, porque pues ya no se involucra solo el rey, no se involucra solo que él es llevado cautivo, sino que también sus hijos padecen. También sus hijos padecen. Él tiene que ver la muerte de sus hijos en vivo y en directo. Y después de que ve que sus hijos se pierden, que mueren, pierde sus ojos. Y allí es llevado cautivo con cadenas. Entonces, mi hermano, vuelvo y digo, aquellos que de pronto hemos servido al Señor y a veces lo hemos hecho incorrectamente, muchos de ellos están sufriendo por sus hijos. ¿Por qué? Porque hicieron guerras que no debían, y los que están llevando del bulto, como se dice en Colombia, los que están llevando de las consecuencias fueron los hijos. Este rey no quiso hacer frente en la guerra y fue capturado con sus hijos, y el sufrimiento para un padre, el mayor sufrimiento para un padre, yo creo que es ver que sus hijos estén mal. Pues desafortunadamente tuvo que ver sus hijos morir. Entonces vemos cómo queda cautivo, y también los hijos son los que llevan la consecuencia. Entonces le estoy dando textos de la escritura para que usted vaya corroborando cosas que le estoy diciendo.
Daniel, capítulo 1. Verso 4. Daniel 1:4. Les leo la traducción viviente que dice de la siguiente manera. Verso 4. Dice así. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio del rey. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Verso 5. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Entonces, en este caso encontramos que el enemigo seleccionó a quienes iba a llevar cautivos. En este caso eran jóvenes de la realeza, jóvenes con características bien específicas, sanos, fuertes, bien parecidos, porque la idea del rey era tomar estos jóvenes y entrenarlos durante un tiempo, 3 años, para que ellos empezaran a servir en el palacio del rey. Pero dentro de sus planes hay algunas cosas que quiero mostrarle. Lo primero que el enemigo hace con Hugo es querer cambiarle su forma de hablar. Que a Daniel debían enseñarle las lenguas de los babilónicos. Entonces lo primero que el enemigo quiere hacer es cambiar la forma de hablar. Es ponerlos a hablar como se habla en ese lugar. Entonces ahí vemos muchos jóvenes que han estado en las congregaciones, que de una u otra manera han servido a Dios, que se han acercado a Dios, pero llega un momento que las circunstancias como que los sacan y empiezan a cambiar el lenguaje y son presa de la cautividad. Y el enemigo utiliza el lenguaje para llevarlos cautivos. Yo soy uno de los que digo y a veces molesto, pero pues a mí no me parece bien que los jóvenes creyentes que no se digan mi hermano o mi hermana, sino que perro, que esto, no me parece bien, ¿no, pastor? Pero no tiene nada que ver, pero pues no, es que no somos perros, somos hermanos. Y bueno, hay muchas otras palabras, entonces el vocabulario empieza a sacarlos y les empieza a quitar el vocabulario de los hijos de Dios. Entonces, me parece que es necesario que miremos como si nuestros hijos cambian el idioma, entonces la forma de hablar, tenemos que decir, venga, ¿qué está pasando? Tenemos que, ahí sí como se dice, despabilarnos, despertar y decir, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo con mi hijo. ¿Por qué? Porque puede que algún cautiverio o algún lugar de cautividad esté empezando a influenciar. No estoy diciendo que ya esté cautivo, que ya empezar a cambiar el idioma, ya empieza a hablar de cosas. Lo segundo que él quiere hacer es cambiar la comida. Denle en tal comida, denle en esta comida, denle en la otra comida. Entonces, muchas de las ideologías que hoy día hay son de lo que los jóvenes se alimentan, que llevan a la rebeldía, llevan al no hacer caso, a la desobediencia, y pues obviamente empiezan a dañar a nuestros jóvenes. Yo le doy gracias a Dios porque Daniel no entró en ese sistema, sino que se pudo mantener firme en sus creencias. Y aunque físicamente Daniel estaba en cautividad, él nunca dejó que lo cautivaran o ser cautivo en sus creencias. Entonces, fíjese que hay gente cautiva, la llevan y quieren empezar a cambiar muchas cosas. Vayamos a Génesis capítulo 14, por favor. Génesis 14. Leo desde el 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Airob, rey de Elazar, Kerladomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abná, contra Sember, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kerladomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kerladomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmán,
y a los susitas en Emán, y a los emitas en Sebeb Kiriaim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mizpa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaban a Sesotamar. Y salió el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Abná, el rey de Soboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kerladomer, rey de Elán, Tilda, rey de Goín, Armafa, rey de Sinar, y Arroc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Escucha el verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escapaba y le anunció a Abraham, al hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y hasta a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Entonces, es otro caso más. 9 reyes que están peleando, 5 contra 4. El punto es que en medio de la guerra queda Lot, el sobrino de Abraham. Y pues como yo digo, estaba en el lugar que no le correspondía, como los de la casita roja, ¿no? Y en ese momento que está en medio de una guerra que él no debía estar, es llevado cautivo. Me impacta y en algún momento se lo voy a explicar en alguno de estos mensajes. Es que en medio de la guerra dice que se llevó cautivo los Lot y la familia de Lot y obviamente a Lot. Mire que aún nuestras posesiones pueden quedar cautivas por causa de estar en medio de guerras que no nos corresponden, que no debemos estar. Entonces, ahí se lo estoy mostrando. Lot estaba en un lugar que no debía y es llevado cautivo con sus bienes y con su familia. Eso el enemigo lo hace en medio de la guerra. No toma solo personas, sino que toma también posesiones, el enemigo. Entonces, por eso vuelvo y digo, necesitamos entender si por meternos a hacer guerras que no nos correspondían, en algún momento quedamos cautivos. Entonces yo creo, en el nombre de Jesús, lo que la Escritura dice, que Él vino a declarar, a proclamar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Ya le expliqué que una persona cautiva es una persona que no cometió ningún delito, sino que fue llevada cautiva, digámoslo que, a las malas. En Primera de Samuel se hace un relato donde David llega de una guerra y cuando llega al campamento donde él vivía, se da cuenta que fueron llevadas cautivas toda la familia, las posesiones, los niños, absolutamente todo. Entonces David levanta la oración y le dice, Señor, ¿debo perseguirlos? ¿No debo perseguirlos? Y el Señor le dice, sí, persíguelos. Entonces dice que en el camino se encontró a un criado que lo habían dejado ahí porque estaba enfermo. Entonces le dice, dígame dónde está su jefe, dígame dónde está su amo. Y el esclavo le dice, yo le digo, pero usted me asegura que me va a guardar la vida, que no me va a matar. Entonces David le dice, listo, yo hago ese trato con usted, ese voto, ese pacto con usted. Entonces terminan llevándolo donde estaba toda la gente que había llevado cautiva a la familia de David y a la familia de los guerreros de David. Y entonces dice la Escritura que los encontró borrachos. Entonces David acaba con todos ellos, recupera sus bienes, recupera su familia y tras del hecho recupera todo lo que esta gente se había robado en otros pueblos. Entonces Dios desea que usted y yo recuperemos no solo nuestra familia, sino que también nuestros bienes sean recuperados y sean sacados de la cautividad.
que recuperemos los botines de guerra que nos tocan. Yo le voy a enseñar algo que quizás para algunos dicen, este señor está recontra loco. Bueno, un poquito nomás. Pero, por ejemplo, cada vez que usted ha hecho guerra espiritual, que ha ministrado a alguien y lo ha hecho en el nombre de Jesús, lo ha hecho libre, usted ha trabajado en él y lo ha llevado a salir de muchas cosas, usted tiene derecho a botín de guerra, porque usted está provocando la libertad de alguien, y todos los que provocan la libertad de alguien o su propia libertad tienen derecho del botín de la guerra. Desafortunadamente eso nunca nos lo enseñan, nunca lo vemos. De allí que necesitamos aprenderlo para decir, ok, yo ya gané una batalla y ¿qué? O sea, digamos, que pues sí, gloria a Dios porque hay un hombre libre, una mujer libre, muchas cosas, pero pues el que pelea como que puede recibir algo, ¿no? Si usted recuerda, David lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó y el filisteo estaba retando al pueblo de Israel, al ejército de Israel, fue decir, ¿qué le van a dar al hombre? Que lo venza. Fue lo primero que pensó, fue lo primero que preguntó, ¿qué le dan al hombre que lo venza? Entonces ahí le contaron, le van a dar esto, le van a dar lo otro, le van a dar, dijo, listo, hagámosle. Entonces, de una u otra forma siempre hay un botín de guerra, ¿ok? Ok, vayamos y hablemos ahora de la segunda clase de personas. ¿Cuál es la segunda clase de personas? Los presos. Ya le hablé de los cautivos, ahora le hablo de los presos. Porque dice, para los presos dice, debe proclamar apertura de la cárcel. Proclamar apertura de la cárcel. Entonces ya un preso es una persona que está privada de la libertad porque cometió un delito. Y de una u otra manera, cuando dictaminaron la sentencia, fue declarado por culpable. Entonces, por lo tanto, debe pagar una condena por el delito que cometió. Ese es un preso. Entonces, mire que hay una diferencia muy grande en cuanto a cautivos y presos. Entonces, voy a tocar algo sobre las cárceles que yo sé que usted va a decir, ay, sí, señor, eso está ahí escrito y como que no lo habíamos visto de esa manera. Entonces vayamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y el verso 21 en adelante. Espere, porque no es el texto que les tengo que leer. Perdón. Regáleme dos minuticos. Ok. Sí, leamos ese. Ese es. Ese de Mateo 5:20. Es que quería leer la otra parte, pero bueno. Dice el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, mire que una forma para entrar en una cárcel, póngame bien cuidado porque a veces nosotros esto lo dejamos pasar muy de largo y como que somos muy deportivos en esto. Pero alguien que está enojado en contra de su hermano es alguien que es un candidato para estar en la cárcel, es decir, para entrar en prisión. Ahí lo está diciendo la escritura. Entonces, si somos personas que no arreglamos nuestras diferencias con los demás, sino que simplemente nos enojamos y nos cargamos con la rabia y con el dolor y con el resentimiento, pero nunca arreglamos, directamente la escritura está diciendo que podemos entrar en una cárcel. ¿Ok?
Me habla de aquellos que insultan a los demás y nunca arreglan esas diferencias. Matrimonios que se pelean, se agarran, se dicen cosas, pero a la postre todo lo arreglan debajo de las sábanas, pero nunca se piden perdón, nunca se piden, nunca dicen sí, yo reconozco que la embarré, yo reconozco que fui grosero, yo reconozco que fui abusivo. No lo reconocen, sino que simplemente debajo de las sábanas se arregla y ya. Y nunca piden perdón. Padres que insultan a sus hijos y nunca piden perdón. Entonces son personas que el dolor que hay en su corazón, pues reaccionan de formas indebidas, como al padre no le gusta. En nuestra nación, hoy en nuestra nación, hay algo que se llama injuria. Y si alguien es acusado de injuria, puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque está atentando contra la dignidad de una persona. Se lo vuelvo a repetir, si alguien está diciendo cosas de una persona que no son correctas, que no son verdad, y esa persona se le da por ponerle una demanda por injuria a ese que está mintiendo, esa persona puede terminar en una cárcel. Entonces, si la justicia ordinaria condena eso, pues mire lo que la palabra me está diciendo. Entonces, pensemos en esta parte espiritual, cómo se puede caer en cárceles espirituales por causa de tener cosas en contra de los hermanos. Yo soy de los que pienso, ok, puede que en todo no podamos compartir, puede que en todo no concordemos, pero tener rabia el uno contra el otro, eso me muestra de verdad, eso ya muestra que no hay un corazón sano. Con todo respeto, pero eso me muestra que no hay un corazón sano. Y desafortunadamente, pues el que anda así herido es el que va a entrar en la cárcel. También el texto sigue hablando y me está diciendo, si usted va a poner una ofrenda, pero cuando va a poner la ofrenda se acuerda de que usted tiene algo contra su hermano, lo mejor que usted puede hacer es dejar la ofrenda ahí e ir y arreglar esa circunstancia con su hermano. De allí que muchas ofrendas no tienen respuesta del cielo, porque están siendo puestas en el alfolí sin discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, sin entender que estoy mal con un hermano, que estoy mal con una hermana, que estoy actuando de la manera mal, que tengo un corazón incorrecto para mi hermano, pero quiero tener un corazón correcto para colocar una ofrenda. No podemos jugar en dos bandos, no podemos tener dos mentalidades. Debo estar bien con todos. Pablo aconseja, mientras se pueda, esté bien con todos. Vuelvo y digo, no es que sean los más amiguis y besito para aquí, besito para allá, no, pero yo estoy bien con todos, no tengo en contra nada de nadie. Entonces el Señor dice, lo mejor que usted puede hacer es arreglarse con su adversario, o en este caso que le estoy hablando también con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa, con su hijo. Arréglese antes de llegar al juicio, porque si usted llega al juicio y en el juicio se da, él dice todo lo que tiene que decir y usted termina siendo culpable, va a terminar preso. Y me impacta que el texto termina diciendo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, o sea, hasta que pague todo, sabiendo que eso se ha podido arreglar muchísimo antes y sin haber llegado a una cárcel. Entonces, después de estar en la cárcel, no lo saca nadie hasta que haya pagado, hasta que se cumpla la sentencia. Entonces, no podemos permitirnos caer en cárcel solo por orgullo, por no querer arreglar las cosas con los demás. No podemos caer en eso. Si me hieren, si dicen, si hablan, si lo que sea, automáticamente yo, Señor, perdono, lo suelto. Yo no me voy a cargar, porque sé que al cargarme puedo pues entrar en cárceles, puedo enfermarme, puedo muchas cosas. Entonces por eso opto de no hacerlo. Ok, vayamos a Mateo 18, por favor. Y le sigo mirando por qué podemos entrar en cárceles. Mire, yo le estoy hablando a creyentes, porque algunos piensan y dicen, sí, mi papá, sí, mi mamá, pero es que si ellos no conocen del Señor, pues hermano, ¿qué esperamos? Por eso le estoy hablando a usted, que conoce del Señor, que si se está conectando a esta hora es porque quiere aprender. Entonces, en Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 7. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo. El Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces acá vemos otro punto en el cual puedo quedar cautivo y es el no perdonar. La falta de perdón me lleva a estar en cárceles, perdón, porque la cosa es cautivo, otra es cárcel. O sea, acá me lo merezco porque no quiero perdonar. Entonces la forma para que pague es entrar en una cárcel. Y muchas personas andan en cárceles espirituales solo porque no se les da la gana de perdonar, porque no quieren perdonar, porque son muy altivos y orgullosos para perdonar. Entonces son personas que prefieren retener el dolor antes de soltar palabras de perdón sobre aquellos que los hirieron. ¿Sí? Porque es que el decir de nosotros, del ser humano, es que yo no hice nada, es que él me provocó, es que él me dijo. No se trata de eso, se trata de que yo debo perdonar, sí, perdonar y pedir perdón. Si me hirieron, pues yo debo perdonar. Si herí, pues debo pedir perdón. Entonces me impacta que aquella persona que no quiere perdonar, que aquella persona que se niega a perdonar a los demás, va a ser una persona que va a ser entregada a los verdugos. Va a ser una persona que va a ser entregada a los verdugos. ¿Para qué es un verdugo? Pues obviamente que es una persona que lo ponen para que torture a aquel que no quiso perdonar. Entonces, desafortunadamente, muchas personas están viviendo esto por causa de no perdonar. Entonces, están viviendo el verdugo de la enfermedad, están viviendo el verdugo de la escasez, están viviendo el verdugo de la depresión, están viviendo el verdugo de la soledad, de la violencia, de la baja autoestima. ¿Por qué? Porque son esos verdugos los que atormentan hasta que pague la deuda. Van a estar ahí hasta que se pague la deuda. Entonces, el Señor desea abrir esas cárceles. Si usted decide perdonar, Él va a abrir esa cárcel. Porque es que cuando hay una sentencia, por más que se quiera sacar a la persona a la cárcel, va a ser muy complicado. Pero si yo levanto mi mano y digo, pido perdón por esto, perdono a tal persona, la puerta se puede abrir de par en par para nosotros salir. Avancemos. Romanos 1:18, por favor. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice el texto, porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaban como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que se cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces me parece terrible, pastor, el texto, porque quiero leerle el mismo verso 32, pero leérselo en otra versión. Esa versión es la palabra hispanoamericana. Y se lo voy a leer de esta manera. Así dice este verso. Conocen de sobra la sentencia de Dios, que declara reos de muerte a quienes hacen tales cosas, y sin embargo no solo las hacen, sino que incluso aplauden el que otros las hagan. Sabemos que la palabra reos tiene que ver con presos, con prisión, con ser llevados a la cárcel. Entonces, leí todo ese texto porque le muestro que toda esa gente que se descifra ahí, literalmente están siendo presos, están siendo reos, solo por causa de no tener a Dios en cuenta en sus caminos. Todo aquel que no tiene carnalidad de su concupiscencia, de su laxivia, antes que agradar a Dios, prefieren, sabiendo y entendiendo que no está bien, prefieren decir, sigo en lo mismo, por eso se profundizan en problemas sexuales terribles, y son presos de la pornografía, de la masturbación, del lesbianismo, de la homosexualidad, del adulterio, de la fornicación, y todo esto, estos pecados los lleva a estar en cárceles. Entonces muchos creyentes que avanzan con el Señor y de un momento a otro empiezan a caer y a caer y a caer, terminan en cárceles, en cárceles. Pero el Padre desea sacarlos de la cárcel. El Padre desea sacar de la cárcel a todo aquel que haya caído en una cárcel por X o Y motivo. Vea, la verdad, no importa por qué fue la causa de haber entrado a la cárcel, lo importante es salir. Lo importante es salir. Recordemos que el salmista en la mañana les decía que David decía, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Pues es que es muy complicado que una persona que está en problemas sexuales, en inmoralidad sexual, pueda adorar a Dios como es. Es muy complicado porque entiende y sabe que de una u otra manera está sucio. Y eso no lo deja crecer. Y pues más si está en una cárcel, pues es más complicado. ¿Ok? Vayamos a Isaías 14, por favor. Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Saben de qué estamos hablando, cierto? Estamos hablando de aquel querubín que fue desterrado, que fue sacado del cielo. Bueno, la palabra desterrado no se debería utilizar porque desterrado es sacado de la tierra, pero que fue sacado del cielo. Y el verso 17 es muy específico, diciendo, ¿no es este el que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Entiende?
Cuando Él aprisiona, no abre. Por eso Jesús tuvo que venir a abrir las cárceles. Por eso Jesús tuvo que venir a abrir las cárceles. ¿Me entiende? Es especial lo que le estoy diciendo, mi hermano, porque si usted cree que el enemigo está jugando y que todo lo que él hace es para jugar, en fin, no, él trabaja muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, porque la idea de él es mantener preso a aquellos que quieren seguir al Señor. Dios dice que a sus presos nunca les abrió las cárceles. De allí que cuando el enemigo mete a alguien en una cárcel, cierra y bota la llave. Se necesita del Señor para que venga y abra esas puertas de esas cárceles. Amén. Entonces el Rey Todopoderoso es aquel que decide abrir las cárceles, romper las cárceles y sacar a todo el que esté preso en esos lugares. Entonces vuelvo y digo, en el nombre de Jesús, que todos los cautivos y que todos los presos salgan en el nombre poderoso de Jesús, que llegó el día de su libertad, llegó el día de dejar de estar cautivos, de dejar de estar metidos en esos lugares que no corresponden. Llevándolo al tema de que venimos hablando con el tema de la Pascua y todo lo que hemos venido hablando estos días, cuando el pueblo de Israel fue un pueblo cautivo. Pastor, pero fueron llevados por desobediencia, ok, pero fue cautivo. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Escritura, que salieron con todo el oro y la plata de los egipcios. Es decir, cuando salgo de cautividad, cuando salgo de los lugares que no debía, debo sacar todo lo que también me correspondía. Cuando Abraham también recuperó sus posesiones. Entonces, vemos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas 20:25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos que no los podían llevar 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Entonces esto es una victoria contra Moab y contra Amón. Y le leo solo la última parte que dice que vinieron y fueron 3 días recogiendo el botín de la guerra. Entonces lo que le hablaba al comenzar. Tenemos cuando hay una batalla y cuando se gana la batalla, tenemos derecho al botín de guerra. Amén. Entonces, estos días tendremos libertad, pero también tomaremos botín de guerra. Y que los que estén cautivos por estar en guerras, que no debían estar, que salgan de su cautiverio. Yo sé que hay varios que me están mirando y que sirvieron al Señor, y después de una guerra su vida empezó a decaer. Su vida con el Señor, bueno, y su vida en otras áreas también empezó a decaer y a decaer. Y algunas veces usted se ha preguntado y le ha dicho al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué esto empezó a pasar? ¿Por qué no veo esto? ¿Por qué no? Las cosas dejaron de fluir. ¿Por qué? Pues hermano, creo que el Señor está respondiendo a varios de ustedes. Creo que el Señor está siendo directo y concreto con cada uno de nosotros, mostrándonos que muchas veces no el que más hace y el que más corre a diferentes lugares a tener peleas es el que mejor le va a ir, sino que debemos hacer la guerra inteligentemente y tenemos que entender que no a todo lado tengo que meterme. Entonces, yo hablo en el nombre de Jesús a aquellas personas que un día quedaron cautivos como prisioneros de guerra y que hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias. Yo le hablo a esas personas en el nombre de Jesús y les digo que empiecen a salir de su cautividad. El Señor vino a quebrantar y a romper esas cautividades. Y ahora en el nombre de Jesús salga, pero no salga sola, sino empiece a coger lo que es suyo. Empiece a coger lo que es suyo, sus finanzas, su salud, su estabilidad emocional, su estabilidad en los pensamientos, su trabajo, no sé, lo que el Señor les pueda mostrar. Salga porque usted fue cautivo por pelear peleas que no debían, peleas que el Señor nunca lo mandó. Simplemente usted le dijo, hermano, ¿puede venir a orar? Y usted dijo, sí, yo corro a orar porque el Señor me dice que ore, pero nunca le preguntó a Dios si usted debía ir hasta allá.
si usted debía ir a ese lugar. Entonces, mi hermano, en el nombre de Jesús, percibo de un hombre que sirvió al Señor, o que sí, lo sirvió, porque hoy no lo está sirviendo. Hoy ya no está sirviendo. Esa es la señal que el Señor le da. Hoy ya no me está sirviendo. Y dejó de servirlo después de una guerra. Después de una guerra empezó a padecer dolores, empezó a padecer pensamientos que no eran buenos, empezó a padecer choques familiares. Y en el nombre de Jesús, varón, le digo, salga. Salga de esa cautividad. En el nombre de Jesús se abre la puerta para que salgas. Eres libre. Eres libre para que retomes el servicio al Señor. Eres libre para que retomes una paz, una tranquilidad que hace mucho tiempo no experimenta. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, le digo que lo haga. Salga, salga. O sea, yo veo que el Señor esto lo tiene tan planeado que prefirió hacerlo en cada uno de sus casas para que ninguno sienta vergüenza, sino para que simplemente caminen, simplemente actúen. Entonces, salga, mi hermano, salga, varón, salga. Salga en el nombre de Jesús, le digo que salga. Salga. Empiece a salir, empiece a caminar y empiece a salir de esa cautividad en el nombre poderoso de Jesús. Hay una mujer que está sintiendo en su vientre, está sintiendo sensaciones, diferentes sensaciones, y sabe que era lo que necesitaba escuchar. Sabe que es lo que necesitaba escuchar. Y el Señor le dice, salga, salga. Dejaste de servirme, aún te alejaste de la congregación, te fuiste de donde estabas, simplemente porque hiciste algo que no debías, te metiste en guerras que no debías. Mujer, salga, salga, ya es tiempo de salir. Has pasado años cautiva, has pasado muchos años cautiva, y ya es tiempo de que salgas en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que la visión vuelva, que la visión vuelva, que la visión vuelva, que la visión vuelva, Señor. Y aquellos que están en cárceles por causas justas, porque se cometieron, Señor, delitos, Señor. Padre, pedimos perdón en el nombre poderoso de Jesús, por no perdonar, por ir en contra de los mismos hermanos, por hacer cosas que a ti no te agradan, Señor. Te pedimos perdón y declaramos que esa cárcel también se abre, y que al salir muchas enfermedades se quitan, que al salir muchos de los verdugos son hechos inoperantes, que no pueden hacer nada más, porque se sale de esa cárcel para libertad, Señor. En el nombre de Jesús, que no se sigan perdiendo hijos de mis hermanos por causa de las guerras que ni siquiera ellos sabían, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, hágalo ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hágalo, hágalo, crea en el nombre de Jesús, crea que hecho está, crea que hecho está, crea que hecho está y salga. Oh, sí, sí, Señor, rompemos todo cautiverio, rompemos toda prisión de aquellos que ya salieron, Señor. No lo piense más. Hay alguien que lo piensa y lo piensa, como que mira para un lado, mira para el otro, y como que, ¿será que sí? No lo piense, hágalo, nada pierde, nada va a perder, hágalo. Hágalo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor. Hay una mujer que está enferma de los huesos. Hay una mujer que está enferma de los huesos. Y que ahorita le está viniendo a memoria como que desde el día que oré por tal persona me empecé a enfermar. Desde el día que oré por tal persona me empecé a enfermar. Pues ok, entonces salga en el nombre de Jesús. Salga ahora, mujer. Si es usted la que el Señor me está mostrando, salga. Salga ahora en el nombre de Jesús. Salga, sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Y llamo a ellos, a estas personas que sirven. Llama a usted que sirve al Señor. Deje de estar metiendo en donde no debe. Déjese de estar metiendo donde el Señor no lo ha llamado a pelear.
Antes de pelear, primero pregunte al Señor. Antes de ir a hacer guerra, pregunte al Señor. No se crea que usted es un Superman para hacer todo. No es así, ni siquiera Jesús lo hizo. Hay alguien que tiene dolores en la cabeza, en la parte de atrás, y cada vez que va a orar por alguien le duele. Y eso por causa de un tiempo que usted intercedió por alguien, y el Señor aún no quería que se orara por ese personaje. Y le vienen dolores de cabeza muy fuertes en la parte de atrás. Pídale perdón al Señor y empiece a salir. Pídale perdón al Señor. Vuelvo y digo, si usted es alguno de los que yo estoy nombrando, por favor hágamelo saber y yo estoy creyendo que usted está siendo libre en su casa. Yo creo que usted está siendo libre en su hogar, ahí donde usted me está mirando. Yo estoy creyendo que esa cautividad está siendo libre, pero usted necesita salir. Usted necesita salir en el nombre de Jesús. Usted necesita salir. Pídale perdón al Señor, pídale perdón al Señor. Uf. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Por favor, hágame saber qué está pasando en sus hogares, por favor, qué está pasando en sus casas. Oh, sí, Señor. Cautivos o presos, pero a ambos el Señor vino a traer libertad. A ambos hoy se manifiesta la libertad del Señor en el nombre de Jesús. Para ambos hoy se manifiesta esa libertad gloriosa del Hijo de Dios. Hay un joven que me está mirando. Creo que es por el Facebook que ese joven me está mirando. Y él sabe que está cometiendo muchos actos de inmoralidad. Está teniendo una sexualidad supremamente desorganizada. Y se ha empezado a asustar porque ha empezado a sentir como síntomas de enfermedad que antes no tenía. El Señor le dice, arrepiéntete, arrodíllese y arrepiéntase. Y empieza a organizar vida. Y no voy a permitir que esa enfermedad llegue. Es un joven que me está mirando, eso estoy más que seguro. Es un varón. Es un varón, en el nombre de Jesús. Oblíguese a salir, oblíguese a salir, oblíguese a salir, aunque no pueda, aunque sus pies no le den. Si hay alguien con esa persona que los pies se le están poniendo pesados y no puede, obliguen a salir. De unos pasos hacia adelante y salga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es libre, se quita todo dardo, se quita todo espino que se pone sobre las cabezas en el nombre de Jesús. Hecho está hoy, se rompe y se deshace por causa de la libertad del Señor en el nombre de Jesús. Oh Señor, eres bueno, eres demasiadamente bueno, eres demasiadamente bueno. Uf. Oh Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor, te damos gloria, te damos honor, te damos alabanzas, te damos toda exaltación, Señor. Hay una mujer, tiene una prenda como gris negra, no sé, puede ser su pantalón, su camisa, entre gris y negro, no. Pero es alguien que tiene un dolor muy fuerte en el corazón y no ha querido perdonar. Ella dice que no puede perdonar, esa es su excusa, no es que no puedo perdonar, pero la verdadera intención es que no quiere perdonar. Pero el Señor te dice hoy es el día de que perdones. Y hoy es el día de que empieces a salir del maltrato que los verdugos están teniendo contigo. Porque usted es una mujer que
sale de una y entra otra, y sale de una y entra otra, y es simplemente los verdugos cobrando. El Señor le dice, perdona, perdona, suelta el perdón. Y vas a ver cómo eso empieza a cambiar. El área más difícil suya es la economía. Problemas económicos muy constantes. Muy constantes. Perdone, la salida está en perdonar y salir de esa cautividad, de esa cárcel. Pastores, si usted no sabe qué me hicieron, no, eso no, hoy no interesa qué le hicieron, no es lo que interesa, libertad. Es lo que interesa, esposas que tienen que perdonar a sus esposos, tienen que hacerlo, es el día de perdonarlos. Así como el Señor perdonó, así usted debe hacerlo, tal cual. Así como el Señor perdonó, así usted debe hacerlo. Hágalo, hágalo. Es más, si lo tiene ahí con usted cerca, voltéese y mire, dígale, lo perdono en el nombre de Jesús. No lo hago tanto por usted, lo hago por mí, por mi beneficio y porque el Padre me está pidiendo que lo haga. Wow. Por favor, déjenme saber qué está pasando. Sé que están pasando cosas especiales. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. No queremos ser reos de muerte, Señor. No queremos ser reos de muerte, Señor. Queremos ser personas que te agradan, Señor, que te agradan, que siempre buscan tu consejo, mi Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, lo creemos, Señor. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, gracias. Que la vista sea recobrada, Señor, que la visión sea recobrada, Señor, que aquellos que habían perdido la visión, que habían perdido ese deseo de tener visión, de ver más allá, aquellos que se había cerrado el mundo espiritual, Señor, que hoy en el nombre de Jesús al salir de la cárcel, Padre, empiecen otra vez a tener visión y a ver lo que antes veían, Señor, y aún a un nivel mayor, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios. En el nombre que es sobre todos los nombres, Señor, te lo pedimos. Gracias, 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 gracias por la libertad que estás trayendo a tu pueblo, Señor. Muchísimas gracias, mi buen Señor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te exaltamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Creo que hecho está, mi hermano. Amén. Bien, pues esto no era tan largo, esta es la clase de este momento. Sea libre, salga. Moverse, varón, oblíguese a moverse. Oblíguese a salir. Si hay alguien a su lado que lo ayude de Jesús. El Señor está haciendo libre a muchos. El Señor está haciendo libre a muchos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a mi hermano José en Chile. Qué bueno volver a verlo por ahí conectado. Gloria a Dios. Padre, pido que envíes ángeles a ayudar a cada uno de los hermanos, Señor, que en este momento están batallando y saliendo de estos lugares de cautividad, Señor. Envíalos en el nombre poderoso de Jesús. Ellos son ángeles para ayudarnos, Señor, para ayudar a los herederos de la salvación. Entonces te envío que llegue a esos lugares y sean libertados, sean sacados de esos lugares, Dios. En el nombre de Jesús. Bueno eres, mi Dios, bueno eres, mi Señor, bueno eres, mi Señor, bueno eres tú, mi Dios. Gracias, papá, gracias. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Ordeno que sus cuerpos funcionen como deben funcionar, que reaccionen a la palabra del Señor y no a la circunstancia que se pueda estar viviendo. En el nombre de Jesús, hablo a los pies y les ordeno ahora mismo
que empiecen a tener sensibilidad una vez más y respondan para poder caer mis teletoro prostere vestere mestoro broma vede prestiri mahastoro protere bendili bamandere presto shutu para brabasnaya di rebele prestoro broma renditi di vacandeleble mia shotoro pros ele me cae abbiamo dice che snorolo usce terribli haya. Tú repras libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra, sea libre, sea libre, sea libre, sea libre, sea libre, sea libre. Sale todo inmundicia, sale en el nombre de Jesús, sale ahora mismo. Sale en el nombre de Jesús, sale de los cuerpos, sale de las vidas. En el nombre de Jesús. O prasten presto dulu bripa para brande presto robros este clobros este brei libri mahapro proster embris mi brai echetelebros. Libre, varón, eres libre, varón, eres libre en el nombre de Jesús. Quiero que la mujer que nombré, por favor, me escriba para saber quién es y si es que está pasando. Orre brama y sheidolos tunduru brei del cross etrebruma hambresaya. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Que se manifieste tu libertad, que se manifieste tu libertad. Tu libertad gloriosa, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Toda pesadez se quita en el nombre de Jesús, toda pesadez se quita en el nombre de Jesús sobre la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús he orado creyendo que hecho está, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, esta es la segunda charla. Con la ayuda del Señor nos veremos ahorita más tardecito, a las 7 de la noche. Vaya, retome fuerzas y a las 7 con la ayuda del Señor nos vemos. Mi amado, les bendecimos en el nombre de Jesús y estamos creyendo por la libertad gloriosa del Hijo de Dios sobre sus vidas. Mil bendiciones, Dios les guarde. Dios les guarde, bendiciones.